Bienvenidos electrodos a su canal de electrónica. El vídeo de hoy va a tratar sobre los diodos. Vamos a ver todos los aspectos generales, sus tipos, etc. Un diodo es un componente semiconductor que actúa esencialmente como un interruptor unidireccional para la corriente. Significa que permite que la corriente fluya en una dirección, pero no permite que ésta fluya en dirección opuesta. Este tiene una línea blanca en uno de los extremos que es el cátodo y el otro lado se le conoce como ánodo. Si lo conectamos correctamente, esto va a permitir que fluya la corriente y esto se le conoce como polarización directa, pero si giramos el diodo, este actuará como un aislante y eso se le conoce como polarización inversa. Vamos a centrarnos en el diodo rectificador en este video. Aún así, les voy a enseñar los tipos principales y para qué se usan. El diodo consta de dos bloques de silicio dopado, uno tipo P y el otro N. El silicio puro tiene muy pocos electrones libres, así que lo que se hace es doparse, agregar impurezas al silicio, con una pequeña cantidad de otro elemento para cambiar sus propiedades, y esto se le conoce como dopaje de tipo P y tipo N. El dopaje tipo P va conectado al ánodo y el dopaje tipo N al cátodo, todo esto encerrado en una resina para aislar y proteger los materiales. Imaginemos que tenemos un pedazo de silicio puro. Cada átomo busca 8 electrones en su capa de valencia, pero los átomos de silicio solo tienen 4 electrones en su capa, entonces los comparten para llegar a los 8 electrones. Esto se le conoce como unión covalente. Cuando agregamos un elemento de tipo N como el fósforo, los átomos del fósforo tomarán el lugar de algunos átomos de silicio. El átomo de fósforo tiene 5 electrones en su capa de valencia, por lo que hay un electrón libre. En el dopaje tipo P agregamos un elemento como el aluminio. Este elemento solo tiene 3 electrones en su capa de valencia, por lo que queda un espacio libre donde un electrón puede acoplarse. Y así tenemos dos piezas de silicio dopadas. Una con demasiados electrones y otra con pocos. Esta unión se le conoce como unión PN, y en esta unión hay un espacio que se conoce como región de agotamiento. En esta región algunos de los electrones del lado tipo N van a brincar al lado tipo P. Esta migración formará una barrera con una acumulación de electrones y agujeros en los lados opuestos. Los electrones están cargados negativamente y los agujeros cargados positivamente. Esto crea un campo eléctrico que evita que se muevan más electrones. La diferencia de potencia en esa región es de 0.7 volts en los diodos típicos. Al conectar un diodo a una fuente de voltaje en polarización directa, esto permitirá que la corriente fluya. La fuente de voltaje debe de ser mayor a la diferencia de potencia del diodo, de lo contrario, los electrones no van a poder hacer el salto. Al invertir la fuente de alimentación, se hace una polarización inversa. Los agujeros se van al lado negativo y los electrones al lado positivo. Esto hace que la barrera se expanda y por lo tanto que el diodo actúe como un aislante. En los esquemáticos, los diodos se representan con un símbolo así. La raya en el componente se indica con una línea vertical y la flecha apunta en la dirección de la corriente convencional. El diodo rectificador tiene números y letras en su estructura. Estos identifican al diodo de modo que se pueden encontrar los detalles en Internet. Este sirve para proteger el circuito en caso de que se conecta la fuente de alimentación al revés. El diodo puede bloquear la corriente, manteniendo los componentes a salvo. También los usamos para transformar la corriente alterna en continua. Esto porque el diodo solo permitirá el paso a la mitad de la onda y bloqueará la corriente del lado opuesto. Para esto también existe el puente de diodos, que entrega una rectificación de onda completa. Para probar un diodo, ponemos el multímetro en la función de diodo o continuidad. Ahora, colocamos cada punta donde corresponde, el cable negro con el negativo y el rojo con el positivo nos debe marcar el voltaje mínimo con el que opera el diodo. Ahora si invertimos el diodo nos debe marcar OL, que significa que está fuera de los límites. Eso nos dice que no se puede hacer la medición porque no pasa el voltaje. Eso significa que el diodo funciona. Si obtenemos una lectura en ambas configuraciones, eso significa que ese diodo ya no funciona y no debería ser utilizado. Pasemos a los tipos más comunes de diodos. Diodo Zener. Este diodo basa su funcionamiento en el efecto Zener, de ahí su nombre. El efecto Zener consiste en que una vez que se llega a cierto voltaje, llamado voltaje o tensión de Zener, hay un pequeño aumento del voltaje, considerándolo constante. Este diodo es utilizado como regulador de voltaje, como recortadores de picos de voltaje y como desplazador de corriente. Diodo LED. Este diodo funciona como un diodo común, con la diferencia de que cuando pasa la corriente en él, emite luz. Este es usado para desplegar contadores, para indicar la polaridad de una fuente de alimentación de corriente continua, para indicar la actividad de una fuente de alimentación de corriente alterna, en dispositivos de alarma, etc. Diodo Schottky. Este diodo tiene una unión metal N.
Estos diodos se caracterizan por su velocidad de conmutación y una baja caída de voltaje cuando está polarizado en directo. Tiene un gran parentesco con el diodo rectificador. Tiene algunas características que impiden su utilización en aplicaciones de potencia. Tiene poca capacidad de conducción de corriente continua. Esta característica no permite que sea utilizado para rectificar, ya que hay procesos donde la cantidad de corriente que tienen que conducir en sentido directo es bastante grande y supera la capacidad de este diodo. No acepta grandes voltajes que lo polaricen inversamente. Sin embargo, este diodo encuentra gran cantidad de aplicaciones en circuitos de alta velocidad, como en computadoras. En estas aplicaciones se necesita una gran velocidad de conmutación y poca caída de voltaje en directo. Esto causa poco gasto de energía. Diodo avalancha. Este tipo de diodo está diseñado para funcionar en la región de ruptura inversa. Se utilizan como válvulas de descarga, un tipo de válvula utilizado para controlar la presión en un sistema, para proteger los circuitos de los excesos de tensión. Este diodo es utilizado para proteger el circuito de voltajes no deseados y en protectores de sobretensión. Bueno, electrodos, esto fue todo por el video de hoy. En videos futuros, subiré uno hablando más a fondo de los tipos de diodos, ya que son bastantes y no me iba a alcanzar para este video. Espero les haya funcionado y aprendieran algo nuevo. Denle me gusta, suscríbanse y hasta la próxima, electrodos.